Damos la bienvenida a la ingeniera Ángela Hernández con su conferencia Sistemas de documentación y acceso a la información de recursos genéticos del CIA. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo soy ingeniera de sistemas. Para mí es siempre gratificante trabajar cada día pues, con toda la parte biológica, conservación, biodiversidad, a pesar de que llevo 6 años trabajando en el CIAT, especialmente con el programa de recursos genéticos. Entonces, visitar igualmente el Jardín Botánico ha sido pues, una experiencia muy bonita y conocer pues, todos los proyectos que están llevando a cabo. Bueno, entonces, para dar inicio a mi presentación, ya como lo mencionaron, es todo sobre la parte de documentación y acceso a la información de recursos genéticos. Bueno, básicamente, digamos que mi conferencia, primero que todo, es como dar unos esquemas básicos sobre qué es conservación, cuáles son las directrices, y todo esto pues, va hacia cómo construir un sistema informático que soporte la documentación de un banco de recursos genéticos, ligado a procesos del banco, organización de la documentación, ya la parte, digamos, informática como tal, tecnologías, el caso CIAT, algunas reflexiones y referencias. Bueno, hay una revolución tecnológica, y hace poco pues lo mencionaban, que se está, digamos, secuenciando muchísima información, está, digamos, de moda toda la parte de Big Data, bases de datos, cloud computing, todo esto, gracias a que se ha abaratado mucho los costos de tecnología. Sin embargo, la tecnología por sí sola no funciona. Entonces, para eso debemos tener unas bases concretas para poder utilizar adecuadamente la tecnología y saber qué vamos a escoger y qué vamos a construir en un sistema informático. Lo ideal es tener organizado todo nuestro esquema ligado a una base de datos, implementos tecnológicos como manejo de código de barras y visibilidad a través de nuestro sitio de internet, que es lo que vamos a ver. Como principio, ya lo hemos visto en las conferencias, la conservación básicamente es basado en conservar, valga la redundancia, adecuadamente las colecciones de acuerdo al mandato y lineamientos establecidos según propósitos de utilización de cada institución. Hay varios propósitos de acuerdo, digamos, a los lineamientos de cada institución: conservación a largo plazo, caracterización y evaluaciones, introducción o adquisiciones, distribución y educación. Entonces, de acuerdo a los lineamientos de cada institución, se puede establecer, digamos, cuál se puede vislumbrar un sistema informático como tal. Por tanto, la conservación de germoplasma y un sistema de documentación nos permite el conocimiento sobre las colecciones, un manejo adecuado en el cual se encuentra cimentado sobre un sistema de documentación que garantice el registro, el análisis y la recuperación y la accesibilidad de todos los datos que necesitamos almacenar, de todos los procesos y los datos inherentes de los materiales que manejamos en el banco o en el jardín botánico. Entonces, por eso es importante. Para ello, pues concebir un sistema informático pues tiene unas implicaciones. Como ahora bien dije, pues la tecnología ha abaratado mucho los costos. Sin embargo, es una inversión que implica para la institución costo, calidad y eficiencia en sus procesos. Es importante mantener un sistema de documentación. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué es lo que conservamos, qué es lo que mantenemos, necesitamos hacerle trazabilidad a todos nuestros procesos para poder evitar errores, que eso, pues, los errores nos incurren en gastos, en reprocesos, que nos permite además ampliar el conocimiento sobre lo que tenemos, hacer un uso de las colecciones, no solamente manejarlas a nivel interno, sino que darles un uso para que cualquier persona pueda acceder a la información y pueda obtener y conocer qué es lo que manejamos. Eso es lo que denominamos acceso o visibilidad de los bienes públicos internacionales, en el caso, por ejemplo, del CIAT. Establecer prioridades nos permite además, si manejamos y hacemos un uso adecuado de los datos, podemos establecer prioridades dentro de nuestras actividades del banco. Además, garantizamos la calidad de nuestros procesos, minimizamos costos y errores, como ahorita lo mencionaba, y aumentamos la eficiencia. Es decir, que con un sistema informático podemos garantizar una eficiencia, una calidad, minimizar costos en el tiempo, ya que las personas no tienen que venir, transcribir
datos que se tomaron, por ejemplo, en papel, en Excel, sino mantener un sistema centralizado que garantice la calidad de los datos y de la información. Obviamente, para ir a un sistema de documentación, un sistema informático, se incurren en varias cosas y debemos mantener las proporciones, no ir en los excesos, ni tampoco ir en defectos. Desarrollar un sistema informático para un banco de germoplasma, pues ahí un error muy común es invertir grandes tiempo en costoso hardware, software, pero sin un análisis previo del contexto y las necesidades del banco. Tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos, qué queremos y qué queremos documentar, y tampoco seleccionar deliberadamente la tecnología para poder utilizarla y gastar, digamos, muchísimo dinero en esto. Otro error común es todo lo contrario, no invertir ni siquiera tiempo, dejar, digamos, un sistema informático como un tema de segundo plano, el cual no nos interesa, y pues eso nos lleva también a incurrir en un desarrollo inadecuado de un sistema informático. Además, debemos garantizar la sostenibilidad del sistema informático para que la documentación sea suficiente y necesaria en el tiempo. Un sistema de documentación que sea flexible, que nos garantice en el tiempo agregarle nuevas funcionalidades o nueva información. Como bien dije, bueno, hay unos objetivos y unos lineamientos de cada institución. Entonces eso depende, digamos, de las actividades, de la complejidad y de los objetivos de cada institución. Entonces hay unos objetivos, hay unos procesos y hay unas prioridades que tienen que ir ligadas. Y esto cimentado o basado en un sistema de documentación accesible pues, por todos los usuarios de la institución, alimentado pues, a través de sistemas informáticos o sistemas de hardware como dispositivos móviles o computadores de escritorio. Obviamente tiene que haber una plataforma que soporte toda esta tecnología, que debe ser consciente, digamos, la institución para poder brindar un sistema adecuado de documentación, ya sea que de pronto tercericen la información, ahora pues está de moda el cloud computing, tercerizar datos, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso y no deliberadamente aceptar, digamos, acuerdos o revisar muy bien, digamos, las contrataciones con esto, o si van a tener información en los servidores de la institución, que estos sean servidores que tengan backups semanales, que no se estén cayendo cada rato las bases de datos o la red, que quede inoperante el sistema de información. Es importante definir una estrategia para la documentación de germoplasma. Es muy importante establecer prioridades, grupos de trabajo, especialmente grupos de trabajo multidisciplinarios, de pronto de personas que obviamente están involucradas con los procesos, personas operativas que están ingresando constantemente datos y las personas del área de TI o la empresa que está encargada, digamos, de hacer el desarrollo del sistema informático. Es muy importante la comunicación entre todas las partes, que todos se sienten y desarrollen una documentación clara previa de qué es lo que quieren llevar a cabo en su sistema de documentación. Deben revisar el estado actual del sistema de documentación, qué tienen en el momento, o sea, tomarle la foto de lo que tenemos hoy, que tenemos archivos, tenemos papel, tenemos Excel, tenemos Access, tenemos, por ahí me comentaron de un software que tienen por allí para los herbarios, o sea, qué tienen en el momento y cómo se podría, digamos, centralizar de algún modo. En el CIAT, digamos, hemos desarrollado un sistema desde hace 15 años, yo creo que lleva la base de datos de nosotros, pero ha sido algo evolutivo y además que ha sido centralizado, que es algo muy importante. O sea, si logran tener al menos un sistema estandarizado con datos, una metadata bien estandarizada, bien definida y centralizada, esa es una de las bases, digamos, uno de los factores críticos de éxitos para poder implementar un sistema informático de documentación. Pueden definir prioridades. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos sistematizar todo lo que es registro de pasaporte y caracterización de las colecciones, un ejemplo. Entonces, lo pueden desarrollar por etapas. Luego van a una segunda etapa, una segunda iteración. Bueno, ahora necesitamos registrar la información de lo que hay ligado con, no sé, con herbarios
o con distribuciones internas, movimientos de inventarios de los materiales que tengan allí. Entonces se puede ir haciendo algo muy bien planeado estratégicamente de acuerdo, digamos, a las capacidades que tenga la institución en cuanto a, no sé, costos, por ejemplo, si van a subcontratar o si van a tener un grupo experto en desarrolladores, un grupo de TI experta en esto, entonces allí pueden, digamos, armar un plan de trabajo en torno a eso. Pero previo a esto es muy importante que ustedes, como las personas que están generando los datos, se sienten, tengan flujos de información, flujos de datos y generen, así sea una tabla grandota de cómo veo yo mi información y qué es lo que necesito y estandarizarla. Eso es muy importante. Definir un alcance, como les dije, pueden ir paso a paso, digamos, desarrollando o documentando qué es lo que tienen, desarrollando, levantando la información, los requerimientos, cuáles son las partes interesadas. Obviamente la información, ahorita lo vamos a ver más adelante en un slide, hay una pirámide donde los datos los generan en bruto, digamos, ciertas personas que están constantemente ingresando la información. Hay una parte más arriba que de esos datos le importa cierta información para su toma de decisiones y va subiendo de niveles. Entonces es bien importante que todas las partes interesadas en el manejo de la información y la obtención de la información estén involucradas en el proceso. Definir recursos, personal, tiempo, revisión, recomendaciones hechas por auditoría si tienen la oportunidad de tener una persona como consultora o no, en este caso, y muy importante, los procesos de migración de datos. Ese es un tema a veces álgido, porque en instituciones que llevan muchísimo tiempo recopilando información, que la tienen en libros de campo, en libros de laboratorio, y entonces tienen que llegar hasta qué punto deben mantener ese legado, esa historia, y lo van a llevar a un sistema informático. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos datos de hace 15 años y están salvaguardados lo hemos logrado salvaguardar en un sistema centralizado. Sin embargo, si llegáramos a migrar a otro sistema o algo, tenemos que revisar si esos datos van a ser prioridad o no y cómo los vamos a mantener. Entonces, en instituciones como estas que durante el tiempo la información siempre es importante, el dato generalmente siempre no se destruye en el tiempo, sino que es algo que va a estar presente y va a ser persistente. Entonces vamos a encontrar información o datos que vienen del pasado, legado. Entonces es muy importante tomar decisiones sobre esos datos y cómo los van a migrar. Lo que les mencionaba ahora, definir un grupo interdisciplinario de trabajo para definir un sistema o una metadata de información del banco. Obviamente tiene que haber un compromiso y una mente abierta por todas las partes involucradas, por todas las personas. Es bien importante porque una vez se encuentra con personas que dicen, no, pero es que a mí yo solo registro en papel y a mí me sirve y eso ahí en el computador uno se va a encontrar con ese tipo de cosas. Entonces es bien importante que todas las personas sean conscientes de la importancia de un sistema que les permita recuperar la información y mantenerla. Tenemos una diversidad allí, tenemos unas preguntas que hacemos acerca de la diversidad y que de ellas necesitamos conocer acerca de lo que tenemos y de lo que conservamos y de lo que distribuimos. Entonces, por un lado, necesitamos saber, bueno, ese material, ¿qué es? ¿De dónde proviene? Hay materiales que no solamente han sido colectados por personas del CIAT, sino que han sido donaciones o han sido intercambios, convenios con otras instituciones y nos han llegado. Entonces es muy importante mantener fechas y datos acerca de qué es lo que ha llegado al banco. Coordenadas geográficas, cuál es el origen de los materiales, conocer características morfoagronómicas de los materiales, estados biológicos, de dónde provienen, evaluaciones. Por otro lado, tenemos, este es un tipo de información que he marcado aquí en rojo, que es información o datos inherentes a las colecciones. O sea, son datos que nos permiten conocer cada material. Por otro lado, tenemos unos tipos de datos de, bueno, cuándo y dónde se está regenerando este material, dónde se está multiplicando,
cuántas muestras hay en el banco, qué es lo que tenemos en los inventarios de semillas, qué ha cumplido metas de distribución, por ejemplo, o qué falta por distribuir, o qué muestras faltan por sacarles muestreos de viabilidad, a quién se ha distribuido, calidad fitosanitaria, pruebas de viabilidad. Toda esta información, como ven, es información que tiene que ver acerca del manejo del banco. Entonces aquí podemos ya vislumbrar dos tipos y dos grupos de datos o de información acerca de lo que se conserva. Datos inherentes a los materiales y datos sobre el manejo del banco como tal. Entonces ya los vamos a ver un poco en detalle. Sobre las colecciones. Entonces se han definido para los datos de las colecciones grupos de descriptores. No sé si de pronto están familiarizados un poco con el término. Entonces sobre los grupos de datos o descriptores hemos, digamos, separado o caracterizado la información de pasaporte, que es lo que nos permite conocer el material, cuáles son sus características y otras evaluaciones que van ligadas al material, características nutricionales y tecnológicas, reacciones a estrés biótico y abiótico. Entonces son grupos de datos que hemos logrado categorizar de esta manera. Y esta información además tiene pues, diferentes propósitos. Conocimiento de la variabilidad de las colecciones, le permite a la persona hacer curatoría de la información, hacer de pronto alguna corrección de un material, digamos de coordenadas geográficas. Además, esta información es muy importante para los usuarios externos, por ejemplo, universidades, instituciones, incluso para los mismos agricultores, conocer y darles esta información a ellos para poder que tengan acceso, fomentar la accesibilidad de las colecciones a través de nuestro sitio de internet con estos descriptores. Como ven aquí hay un ejemplo de una vista que hemos denominado vista resumida de datos que para nosotros son importantes y que creemos son importantes para las personas que no necesariamente son técnicas o son expertas curadores en bancos de germoplasma. Hemos sacado datos que le podrían servir incluso para un agricultor. Entonces, por ejemplo, conocer cuáles son los días de floración de ese material, conocer cuál es la primera cosecha o los números de días a primera cosecha de ese material, cuál es el uso, si es un grano seco, de dónde proviene el material, cuál es su hábito de crecimiento y lo más importante, los nombres comunes. Nosotros en nuestro sistema de documentación, y eso pues digamos que está estandarizado en los bancos de germoplasma, además de un identificador que nos permite hacer único una variedad, para nosotros es muy importante mantener un inventario de los nombres, de otros nombres de cómo se conocen los materiales, que es lo que en la presentación del doctor De Buch de pronto mencionaban de materiales que algunos agricultores entregaron que conocen los materiales con nombres comunes, por ejemplo, monte poroto, incluso hay uno que llama huevito, no sé, amarillo, o sea, hay materiales que incluso son nombres indígenas y toda esa información nosotros la guardamos y la ligamos a los materiales como está aquí en la base de datos. Entonces es muy importante, incluso es uno de los primeros datos que se presentan en la base de datos, aquí en esta vista, en el sitio de internet. También es muy importante, bueno, estamos haciendo un trabajo muy arduo de digitalización de semillas, digitalización de toda la parte de vainas, de flores, toda esta información digital también está ligada a nuestra base de datos y es una información, digamos, no estructurada porque son archivos, que está ligada a nuestra base de datos que es estructurada. Entonces ahí hemos hecho como un link y hemos logrado establecer y consolidar una vista accesible para los usuarios y que puedan obtener esta información de manera mucho más fácil. Además, pensando también en la accesibilidad a través, por ejemplo, de tablets o smartphones. Más adelante vamos a ver cómo el uso de estos dispositivos, que siendo pues ya muy realistas, ya mucha gente tiene capacidad para acceder a ese tipo de tecnologías. El internet hoy en día ha incrementado mucho su ancho de banda, se ha abaratado mucho los costos, entonces eso permite que las personas tengan aún más acceso a este tipo de tecnologías.
Y nosotros, pues como Banco de Recursos Genéticos y más un centro internacional, que es nuestra misión, mostrar bienes públicos internacionales, no podemos estar ajenos a este tipo de visibilidad, por así decirlo. Además, la solicitud de los materiales, que es la parte de distribución que explicó Luis Guillermo. Entonces, a través de nuestro sitio, igualmente se puede hacer la solicitud del material. Incluso estas bases de datos son accesibles por cualquier persona, quitamos pasos que a veces obligaban a la persona que tenía que loguearse con un usuario y una contraseña, quitamos eso. Entonces, es mucho más transparente el acceso a la información del banco de germoplasma. Por otro lado, tenemos los datos sobre el manejo del banco, que ya son datos a nivel ya interno, por así decirlo, de la institución, de qué tiene, cuál es la trazabilidad, qué tenemos nosotros sembrados en las estaciones, qué tenemos nosotros en las estanterías, qué falta por germinar o qué falta por… O sea, todos estos indicadores van ligados a los datos del manejo del banco. Obviamente esto va mucho más ligado y casi que inherente a los flujos de datos y procesos del banco. Por eso es muy importante, y les comentaba hace un momento, que primero tengan un esquema, y si lo tienen mucho mejor, un flujo de sus procesos, porque de ahí se va vislumbrando cuáles son los tipos de datos que manejan y el flujo de datos. Entonces es muy importante. En el caso de nosotros, tenemos los procesos de multiplicación de semillas, regeneración, limpieza, pruebas fitosanitarias, evaluación de viabilidad, conservación, que tiene que ver con todo lo de los cuartos, en los inventarios y monitoreos, adquisición e introducción de material y distribución de material. Entonces, esos son datos para nosotros del manejo que nos permite establecer prioridades, planificar actividades, porque constantemente las personas que están encargadas de esos procesos tienen que estar haciendo reportes, haciendo chequeos, sobre todo pues cuando se manejan muchísimos materiales y les permite tomar decisiones. Además nos permite generar reportes a alta dirección o externos o donantes que nos solicitan, bueno, ustedes cuánto distribuyeron, a qué países, todos los datos presentados aquí, digamos, por Luis Guillermo y por el doctor, siempre son generados a través de nuestro sistema informático. Y obviamente el target de usuarios va a ser los funcionarios del banco, eso es a nivel interno. Entonces, como les mencionaba, están nuestros procesos del banco, está el diagrama de flujo de manejo de frijol y forrajes, y está la parte de manejo in vitro para el cultivo de yuca. Para ambos sistemas, para ambos flujogramas, nuestro sistema y la base de datos de alguna forma refleja toda esa dinámica y refleja todo ese estado en el cual se ha definido el manejo del germoplasma. Entonces, la base de datos debe reflejar de alguna forma toda esa información estructurada, bien diseñada. Obviamente eso ya es un tema un poco más técnico para la parte de ingenieros de sistemas, que tienen que elaborar un diseño de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los grupos de datos que ustedes han identificado. Entonces ellos tienen que llegar a desarrollar ese tipo de abstracción en una base de datos. Piensen, la construcción del software a veces es muy abstracta y como que ¿qué me está diciendo? Y a veces el ingeniero de sistemas no entiende qué es lo que le dice el usuario y viceversa, pero entonces tiene que haber una comunicación muy clara y es como tratar, digamos, como de construir una casa. O sea, hay que pensar muy bien la base, hay que pensar muy bien qué quiero, qué es lo que yo voy a necesitar, y la base de todo esto obviamente es nuestro modelo de datos. Entonces es algo que tiene que estar muy bien pensado, y de allí ya viene lo demás, las funcionalidades, cómo quiero que mi información se muestre, cómo quiero que se ligue, digamos, los datos de pasaporte con datos de caracterización, con datos de control de viabilidad. Entonces ya estos grupos de datos se van yendo integrados en el sistema. Este es un ejemplo del proceso del banco, eso es para la parte de yuca de conservación in vitro. Este es un ejemplo de nuestro sistema informático. Entonces tenemos toda la información de caracterización bioquímica, molecular, incluso caracterización morfoagronómica, y todo eso está aquí, de alguna forma está reflejado y está modelado en nuestro sistema informático. Lo que les mencionaba hace un momento, digamos que hay una pirámide de tipos de datos, por eso es muy importante tener todas las personas involucradas en el proceso,
para saber cuáles son los datos operativos, que son los que se ingresan en el laboratorio, fechas, por ejemplo, de análisis, evaluaciones, todo esto, que son los técnicos o los asistentes que ingresan la información. Datos que muchas veces son filtrados y necesitan verlos ya en una capa superior, que son los coordinadores o a nivel científico, y ya datos a nivel de dirección, por ejemplo, ya es un reporte y generalmente es un indicador, entonces es aún mucho más filtrado. Entonces el sistema informático además debe tener la capacidad de no solamente almacenar y registrar, sino de poder filtrar y reportar toda esta información. Tiene que haber una negociación de entre ustedes saber cuáles son los descriptores mínimos y que son fundamentales para llevar a cabo y conocer sus colecciones. ¿Cuál es la relevancia y uso de descriptores según el cultivo? Muchas veces hay que ir a los estándares de descriptores que muchas veces están ya dados a nivel, digamos, internacional. Por ejemplo, Biodiversity International es uno de los que generan siempre publicaciones y estudian de acuerdo al cultivo cuáles son los estándares para la documentación. Digamos, dependiendo del cultivo que se maneje, se podría hacer una revisión de, bueno, a nivel internacional, cómo se está manejando este descriptor y cuáles son las escalas de valores. ¿Eso por qué? Porque en el momento de integrar datos o metadata o incluso movernos a un big data, a la nube o algo, o para poder intercambiar información con otras instituciones, es muy importante esto, la estandarización. Entonces, tener un idioma común entre descriptores de acuerdo al cultivo. Obviamente a veces es difícil llegar a una estandarización y no, ya tocaría algo mucho más particular y lo importante es que ustedes lo hagan y lo definan y definan un grupo de datos para eso. Y lo más, identificar familias de descriptores, como les decía, cuáles son los descriptores de pasaporte, cuáles son los descriptores que caen, revisar, digamos, los datos como un grupo de familias de información, que eso ya luego va a ir ligado, se va a ir integrando. Aquí les dejo un ejemplo, descriptores, pasaporte, digamos que tenemos el código del material, la taxonomía, coordenadas geográficas, usos, ubicación, ya lo habíamos visto en el slide previo, cuáles los datos de caracterización. Es muy importante también manejar, digamos, fechas y de pronto responsable de quién metió el dato. ¿Por qué? Porque, digamos, esto en algún momento se puede prestar para, si se va a publicar alguna información o algo, bueno, ¿en qué momento se tomó el dato? No es lo mismo tomar un dato hoy a ese mismo dato que se tomó hace 15 años, porque ustedes ya bien saben, las condiciones agroclimáticas han cambiado, hay mucha variabilidad, entonces es muy importante hacer, esos son datos denominados datos como de auditoría, llevar la fecha, el momento en el cual el dato fue ingresado y la persona responsable ya por cuestiones de seguridad o de roles. Este es un ejemplo, digamos, esta es nuestra tabla en bruto, por así decirlo, de la base de datos de pasaporte de frijol. Este es un ejemplo simplemente. Entonces está la columna, es muy importante que definan los tipos de datos, qué datos son numéricos, cuáles son datos que son de tipos descriptivos, definir escalas de valores, no es lo mismo para ustedes el hábito de crecimiento, no, para mí es 1, 2 y 3, y para otra persona es no, para mí el hábito de crecimiento es de 0 a 0.5 centímetros, de 0.5, entonces revisar, bueno, cuál escala vamos a dejar, o una complementa a la otra, entonces es muy importante revisar eso. Entonces aquí, digamos, ya por procesos, a grosso modo, cuáles serían a nivel de manejo del banco, cuáles son los datos que importan para cada uno de los procesos. En el caso de nosotros, los procesos más importantes, o por así decirlo, adquisición, regeneración, conservación, viabilidad, sanidad, distribución, y cada uno tiene unos tipos de datos que nos interesan guardar en nuestro sistema informático. Una buena práctica podría de pronto hacer una tabla como esta, colocar un descriptor y bueno, de acuerdo a cada uno de los procesos, cuál es el que se involucra. Entonces ahí van encontrando relaciones entre procesos y cómo se podría, digamos, estandarizar cierta información. Muy importante también, obviamente, para un sistema informático que garantice la calidad de los datos. Entonces, un sistema, obviamente,
lo más común que se utiliza o lo mínimo en digitalización de información es el Excel, una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo te permite ingresar lo que tú quieras. Muchas veces, de pronto ustedes han sido juiciosos y han definido una columna numérica y una columna de pronto alfanumérica, y de pronto una persona está tomando un dato y en la numérica, ¡pum!, le metió un slash y no se dieron cuenta, sino hasta cuando comenzaron a transcribir la información. Uy, pero ¿qué metió? Porque entonces comienzan a haber errores. Entonces, por eso es importante que el sistema informático además permita validar ese tipo de errores en el momento en que se está ingresando el dato, porque le va a evitar dolores de cabeza más adelante a la persona tener basura de información en la base de datos. Entonces, es muy importante esto. Y esto ligado a estandarizar los tipos de datos, como ahorita lo mencionaba, cuáles son los tipos que son numéricos, alfanuméricos o alfabéticos. Definir escalas de valores, formatos de fecha también es muy importante, se van a definir día, mes, año, algo tan elemental como eso, porque ustedes pueden colocar 01 y 05, y bueno, ¿y cuál es? ¿Es enero o es mayo o es qué? Entonces, ¿cuál es el formato de fecha? Ese es un ejemplo de cómo sacar, digamos, de acuerdo a un descriptor, una escala de valores. Uno, por ejemplo, para el color de flor, 1 es blanco, 2 es crema, 3 es amarillo. Entonces, definirlo también dentro del sistema informático que le permita, digamos, establecer escalas de valores, y que obviamente estas pueden cambiar en el tiempo. Entonces, el sistema tiene que ser, digamos, flexible como a este tipo de cambios. Primero que todo, vamos a revisar las características deseables de un sistema de información, ya las he venido mencionando. Una base de datos centralizada es lo ideal, o sea, no tener segregada la información por ahí en computadores, en hojas Excel, o de pronto si necesitan llevarlo así porque no hay conectividad o algo, que de alguna forma haya un proceso que permita esa migración centralizada al menos una vez al día o algo así, para que la información no quede desactualizada en la base de datos. Que haya una integridad de los datos, autoría de los datos, una fecha de captura, como ahorita lo mencionaba, un sistema de reportes que permita la recuperación eficiente de la información, o sea, que no me traiga, yo le hago un query y me trae la mitad de la información y yo sé que esa no es toda la información, o sea, eso no es una característica deseable. Usabilidad, operaciones que sean fáciles para el usuario, eso es muy importante. Hace poco tuvimos un proyecto de revisión de un sistema informático que desarrolló el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y una de las características principales, soporta todo, hace queries muy bonitos, pero a veces, digamos, la usabilidad se vuelve un poquito engorrosa. Entonces, ¿a qué voy? A que el sistema debería ser amigable, que no tenga muchos pasos para ingresar un tipo de dato, para hacer muchas búsquedas en la información, en la base de datos, y porque el usuario se cansa, o sea, por experiencia ellos dicen, no, yo ya no quiero utilizar más esto, yo sigo registrando en papel, que eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, si van a revisar un sistema para su documentación, ojalá pues que sea validado y que sea algo que sea fácil de usar para ustedes. Escalabilidad, bueno, si no es posible tener algo centralizado, o si tienen un sistema, por ejemplo, lo que mencionaban, lo de bosques, que tienen una base de datos para el inventario de bosques, un sistema aparte, buscar de pronto que el sistema se pueda de alguna forma comunicar o tener una interfaz con otros sistemas, ¿por qué no? O sea, eso también es importante. Y obviamente la seguridad, roles de usuario, que las personas, digamos, tengan lo más básico, un login y un password, y que les permita ingresar a la información y tener ciertos permisos sobre el manejo de la información. No todos deben actualizar, por ejemplo, la información de pasaporte. O sea, que alguien le dio por cambiarle el nombre a un género y le puso en lugar de un punto, una coma o algo así, entonces va a alterar toda la información de lo que está registrado y se va a perder confiabilidad de los datos que están ahí en la base de datos. Entonces es muy importante tener roles de usuario y permisos de seguridad sobre eso. Bueno, tecnologías, tenemos de todo, tenemos bases de datos relacionales, tenemos sistemas o interfaz que permita el acceso a esa base de datos, tenemos también sistemas de captura móvil y el uso de código de barras. Bueno, la parte de bases de datos,
obviamente pues relaciona todas las tablas, todos los conjuntos de datos. Es algo que implica un alto grado de abstracción y generalmente lo tiene que hacer una persona de informática, una persona experta que haga todo este modelo de abstracción, porque digamos que sí, se pueden desarrollar tablas y todo eso, pero tiene un diseño que si no se hace adecuado se puede incurrir en una baja performance de la base de datos cuando se hagan consultas, porque ya va integrada. Entonces, toda esa segregación o esas subtablas tienen un modelo, digamos, una razón de ser para poder que la base de datos sea mucho más ágil al responder a una consulta. Entonces, generalmente eso implica un grado de abstracción de datos. Tener un modelo relacional brinda escalabilidad, brinda flexibilidad, se permite, digamos, si llegó un nuevo dato, un nuevo grupo de descriptores que es importante documentar en las colecciones, bueno, que se pueda integrar fácilmente como un módulo, como unas tablas a este tipo de información. Una interfaz que permita ver esa abstracción, eso es muy importante, que es lo que yo les decía de la usabilidad por parte del usuario. El usuario va a estar constantemente interactuando con el sistema informático. Entonces, tener las validaciones de que, digamos, si es un campo numérico que le diga, usted ingresó un dato erróneo o ingresó un dato que no corresponde a un número. Entonces, todo este tipo de cosas van involucradas generalmente en la interfaz, en la capa de interfaz de acceso al registro a la base de datos. Esto brinda integridad y calidad de los datos a través de validaciones. También requiere un desarrollo y una abstracción de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y obviamente pues implica también digamos, que una persona que conozca lo desarrolle. En la parte del sistema de captura móvil, bueno, está el tema hoy en día de tablets. Nosotros hace 2 años estamos implementando el tema de tablets para facilitar la captura de datos y también para reemplazar estas PDAs que ya se nos están volviendo un poquito obsoletas, y que bueno, hemos visto que en muchos procesos es mucho más fácil para el usuario, digamos, ver mucho más información, sincronizarla incluso más fácil a nuestra base de datos, y además pues con todas las facilidades que tiene de poder acceder a internet y poder de pronto involucrar algún mapa o algo así. Entonces hemos venido implementando la parte de tablets. Es un medio de captura y sincronización, minimiza errores en la toma de datos, por ejemplo en campos, en invernaderos, incluso en el laboratorio donde no necesariamente, o es difícil tener un computador ahí al lado por el espacio. Entonces hemos pensado en una solución de tablets. Ahorita les voy a mostrar un caso que implementamos el año pasado y este año está ya en marcha en uno de los laboratorios donde implementamos tablets para las evaluaciones fitosanitarias allí. Optimiza tiempo en los procesos, la persona no tiene que ir luego a transcribir datos si está lejos del computador, sino que con una tablet lo podría sincronizar. Hay 2 formas, se podría, digamos, montarle un Excel al usuario y que pueda de pronto capturar algunos datos en Excel. Obviamente el uso de tablets tenemos una limitante que es de pantalla, entonces uno se pone en los zapatos del usuario que está trabajando en campo con todas las condiciones climáticas de calor, humedad, polvo. Entonces hay que hacer que la tablet sea mucho más flexible para él y no se vuelva algo engorroso y algo pesado o algo que no entiende y que le dé un touch y lo paso a otra pantalla, etc. Entonces si se va a utilizar un Excel, que sean, lo más recomendable que sean pocos campos y que realmente esos sean los que vaya a utilizar y no una cantidad de información. O la otra, incurrir, digamos, en una interfaz, en un desarrollo que fácilmente, por ejemplo, en el caso de nosotros, implementamos un sistema en Android y permite, a través de la utilización de código de barras, capturar el código, fácilmente obtener la información y ingresa si la evaluación ha sido aceptada o ha sido rechazada por hongos, en el caso pues, del laboratorio de sanidad. Entonces da muchas facilidades, implica, digamos, costos en inversión inicial en cuanto, porque se necesita un desarrollo, una persona que lo haga o una empresa que lo desarrolle o comprar una solución para eso, pero en el tiempo es una inversión que se ve que se retorna en desempeño, en minimización de errores, en quitar reprocesos, etc.
el uso de código de barras. Bueno, hay impresoras Bluetooth que tenemos en campo donde se generan etiquetas de código de barras, impresoras de código de barras, PDAs, que es muy importante para nosotros y evitar también la marcación manual de las variedades. O sea, nosotros manejamos mucha variabilidad y que un material enseguida del otro no podemos permitir que se nos mezcle. O que digamos una etiqueta se caiga y se pierda, o que una persona escribió mal un número y era un 6 y resulta que era un 9. Entonces, eso, la solución, digamos, se da a través del uso de código de barras para eso. Entonces, ahí seleccionar la etiqueta adecuada, que no se despegue, que sea durable en el campo, en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones de tamaño. Todo esto se encuentra en el mercado. Hay proveedores que desarrollan y tienen tirajes y uno los cotiza y bueno, cuál es el que mejor sirve. Y obviamente es un costo es un costo operativo que hay que mantenerlo siempre allí presente. En el momento en que si deciden montarse, digamos, en el uso de código de barras, tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, venimos un poquito acerca de acuerdo a las capacidades y lineamientos de la institución, ya digamos se ha hecho todo el ejercicio de qué vamos a documentar, cuál va a ser la estrategia de documentación, qué datos son los que queremos en nuestro sistema. Entonces, hay tres, digamos, opciones para un sistema informático. Uno, o que se desarrolle en casa, digamos que lo desarrolle la institución. En nuestro caso es un desarrollo hecho en casa, que se hizo hace 15, 10 años. Es una base de datos que se ha venido construyendo y se ha venido manteniendo en el tiempo desde hace 10, 15 años y todavía la seguimos manteniendo. Otra opción, obviamente implica una persona allí dando soporte a los nuevos requerimientos. Los procesos son cambiantes en el tiempo, las necesidades, las prioridades, por eso es muy importante también tener presente un proceso o un plan de post-soporte, manejo de requerimientos después del uso o de la implementación de un sistema informático. Otra opción es contratar un outsourcing al desarrollo del sistema, o sea, una empresa que tenga las capacidades de desarrollo y todos los desarrolladores a su disposición para desarrollar la solución, o adaptarse a un sistema existente. Hay que revisar el modelo de datos, que el diccionario de datos, como muchas veces también se denomina, versus los descriptores y los datos que nosotros mantenemos en el banco, y que son... Entonces, un ejemplo, que lo que ahorita les mencionaba, hay un sistema que se denomina Green Global, que lo desarrolló el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nosotros hicimos un proceso de evaluación, es un sistema que ellos vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, lo han puesto incluso de libre acceso, y bueno, tiene una tecnología bastante amigable, por así decirlo, y se adapta a las nuevas versiones de Windows, que es una plataforma Microsoft. Y bueno, digamos que el proceso que se hizo con este proyecto fue hacer esa revisión de nosotros, el diccionario de datos, el modelo de datos, cómo encajaba de alguna forma con este sistema informático para una posible adopción. Bueno, claves para escoger una tecnología. Obviamente tiene que haber un asesoramiento de una persona de la parte de tecnología, de TI. Si van a mantener datos en los servidores de la institución, hay buena conectividad, hay garantías de backups permanentes o backups semanales o diarios de la información, y la sostenibilidad, costos de licencia versus alternativas open source. En el mercado hay de todo, hay licencias gratuitas, hay licencias que no son tan gratuitas. Entonces, revisar de pronto en el tiempo cómo van a sostener un sistema de estos. Si se van por una licencia paga, bueno, si es viable pagar esta licencia, y muy importante, el soporte técnico a este tipo de sistemas. Garantía, y lo que les mencionaba, manejos de nuevos requerimientos de software, porque el software evoluciona en el tiempo. O sea, hay un software que uno compre y a los 2 meses siempre está pidiendo alguna actualización, o el mismo usuario está exigiendo alguna actualización. No, yo quiero que este campo me lo meta allí, yo quiero que esta validación no sea así o de esta forma. Ese manejo de nuevos requerimientos de software, de la post-implementación, es muy importante que sea tenida en cuenta.
Digamos que este es, a grosso modo, como los pasos para poder llevar a cabo una concepción de un sistema informático para la documentación de colecciones. Contextualizar cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, definir un plan, qué áreas se van a documentar, va a ser todo el tiempo o vamos a desarrollar por etapas, objetivos, prioridades, identificar flujos de información, cuáles son sus procesos y cuáles son los revisión de archivos, manuales, etcétera. Establecer de acuerdo a esto grupos de descriptores y relaciones y ya con todo esto ir estableciendo, bueno, cuál va a ser la infraestructura tecnológica que me va a soportar todo esto, el desarrollo de software y bases de datos, validaciones de requerimientos, pruebas y soporte técnico. Lo que les mencionaba, bueno, el sistema de documentación también evoluciona, tengan en cuenta que los procesos cambian en el tiempo, nosotros hemos visto incluso con Luis Guillermo que tiene tiene muchos procesos a cargo a nivel de banco y que están siempre ligados en la base de datos. Entonces se encuentra uno como que, bueno, esto lo hacíamos hace 5 años, ahora la prioridad ha cambiado, necesito que esto ya no se muestre, necesito que este dato se muestre porque ya es relevante, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta que el software también, digamos que evoluciona. Actualizaciones tecnológicas, que el software o la solución informática en el tiempo, cómo se va a ir acoplando al sistema operativo que están usando en la institución, si es ajustable o si, cuál van a ser los costos de actualización. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos, una base de datos centralizada. Tenemos servidores donde tenemos todo lo que es la información no relacional, que son archivos de PDFs, donde se digitalizaron las misiones de colecta. Todos esos archivos están aquí, toda la digitalización de imágenes están en los servidores relacionadas con datos de la base de datos. Trazabilidad a través, digamos, de código de barras, nuestro sistema informático, que estamos allí sosteniéndolo. Encaja muy bien, digamos, con el flujo de procesos que nosotros tenemos en el banco, con el flujograma que ahora les presentamos. Entonces, cada uno es un módulo de información, los usuarios entran, tienen permisos de acuerdo a la información que vayan a manejar y alimentan nuestra base de datos. Hacia afuera, la visibilidad y el acceso a la información para todos los usuarios. Toda esta información es filtrada, como les comentaba, la información que es acerca de las colecciones es visible, obviamente con la debida curatoría de las personas expertas en cada una de las colecciones. Entonces se muestra y se pone a disposición de todos los usuarios a través de nuestro sitio web. Eso es bien importante para nosotros como banco, pues mantener como el sistema y la visibilidad y que los usuarios conozcan y accedan a los materiales del banco a través de nuestro sitio. Eso es. Los procesos como estaban antes, todo se generaba, llegaban las semillas al laboratorio, se distribuían para cada una de las pruebas, para virus, hongos, bacterias, se registraba en papel y finalmente, cuando ya los datos se tenían, se migraban en la base de datos. Era un trabajo bastante dispendioso que hacía la persona encargada y bueno, trabajamos durante un año en la implementación casi un año en la implementación de un sistema que permita y que facilite la captura de cada una de las evaluaciones a través de la tablet y sincronizada en tiempo real con nuestra base de datos a través del access point que está en el laboratorio. Entonces eso ha minimizado mucho los tiempos de obtención de las evaluaciones de los materiales. Ya digamos se hace un mejor seguimiento, se hace una mejor trazabilidad de la información y de los datos. Aquí digamos que plasmamos un poco, por ejemplo, la placa de virus ELISA, allí la llevamos a la tablet, entonces la persona simplemente de acuerdo a los resultados que arroja el test pone positivo o negativo. Entonces algo que en un solo touch, que antes le demoraba transcribir los datos, con un solo toque de la tablet ya tenemos la evaluación de los materiales. Incluso con los datos de hongos y de bacterias se mejoró muchísimo la parte de inventario de hongos
y de los registros también de las pruebas de bacterias. Bueno, nosotros como Centro Internacional es nuestro compromiso mostrar y hacer visible toda la información y poner a disposición bienes públicos internacionales, y nuestra mejor forma es a través del sitio web que está a disposición. Entonces, en ella, ¿qué tenemos? Tenemos un motor de búsqueda sobre la base de datos implementada en este sitio web, donde las personas pueden seleccionar de acuerdo a los descriptores de interés, hacer una búsqueda sobre nuestro sistema y obtener, además de la información lineal, información como imágenes y mapas georreferenciados a través de un Google Maps, y hacer además nuestra solicitud de material en línea de acuerdo a los lineamientos del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos que hace un momento se mencionaba. Entonces, allí mismo la persona hace como una selección de los materiales que quiere solicitar, como un carrito de compras, entre comillas, y acepta los términos del acuerdo de manera online, y ya, eso genera, aquí está el proceso, genera una solicitud que automáticamente llega a los encargados de cada una de las colecciones, le llega a Luis Guillermo, le llega a Erickson en la parte de in vitro, y empieza la gestión para la distribución de los materiales. Entonces ya el usuario también le llega una copia a su correo electrónico de lo que ha solicitado. Entonces allí comienza el proceso de distribución. Bastante transparente, es bastante, digamos, fácil para poder hacer allí la solicitud de los materiales. Hemos tenido una evolución de nuestro sitio web que es muy importante, sobre todo, bueno, yo he visto también, hemos visto sitios web también de otros jardines botánicos que tienen imágenes muy lindas, sacan, digamos, landscapes de lo que tienen en este momento florecidos y los muestran de acuerdo, digamos, a las estaciones, por así decirlo. En este momento, por ejemplo, el de Nueva York tiene todo lo que está en primavera florecido, entonces lo meten allí, son landscape. Nosotros hemos tratado como de calcar un poquito esa idea para hacer más llamativo nuestro sitio. Eso es como vender de alguna forma, mostrar a los usuarios qué es lo que tenemos conservado de una forma diferente y no tan técnica como lo que es, digamos, los datos de curatoría, etcétera. Entonces hemos hecho unos avances. Teníamos una versión 1.0 que la hemos denominado cuando el sitio se lanzó, digamos, en el 2007, 2008, y hemos hecho algunas mejoras, cambiamos el diseño, mejoramos la parte de presentación de las fotos, tenemos una rotación de imágenes en la parte, digamos, frontal de nuestro sitio web, más información acerca de los laboratorios que prestamos servicios, más vínculos de contacto con las personas que trabajan en el banco, información de cifras de distribución de materiales, además del acceso a la base de datos. Estamos trabajando también, hacemos mejoras para unas más versiones, y estamos pensando en la parte de la tecnología móvil. Obviamente no somos ajenos a esta parte de la movilidad, como hace un momento lo mencioné. Incluso Cisco, que es una de las firmas más fuertes en tecnología de movilidad y de información, pronostican que a finales del 2014 el número de dispositivos móviles conectados será mayor a la cantidad de habitantes de la Tierra. O sea, ustedes imaginan esa magnitud de conectividad, porque los costos de tecnología se han abaratado de alguna forma. Hay un mercado voraz en el nicho tecnológico, que hay empresas compitiendo entre tecnologías, todos los días sacan smartphones nuevos con más capacidades, más ancho de banda, etc. Incluso África ahorita ya ha mejorado muchísimo su ancho de banda, su conectividad. Entonces eso nos lleva a nosotros como banco y como banco que prestamos un servicio a los usuarios de replantear este tipo y no ser ajenos a esta forma de hacer visible nuestra información. Entonces tenemos que pensar también en cómo podemos llegar a los usuarios a través de estos dispositivos y que puedan de alguna forma acceder a la información de manera fácil. Obviamente hay limitantes de pantallas, entonces hay un tema que se llama el responsive technology, que son, bueno, de acuerdo al dispositivo que se conectó, yo adecuo mi pantalla de acuerdo a su tamaño. Entonces, si es una tablet, si es un smartphone o si es un desktop. Es algo allí como para revisar, y que obviamente implica un tiempo y un esfuerzo, pero que vale la pena porque los usuarios esperarían acceder ya hoy en día a través de estos datos. Entonces, como ven, los datos móviles se van a multiplicar casi por 11 en los próximos 5 años,
van a alcanzar 190 exabytes anuales y se va a incrementar la parte, digamos, de conectividad y demanda de datos en un 61% entre el 2013 y 2018. Entonces, allí hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, ya para finalizar y ya para no aburrirlos más, unas reflexiones finales acerca, digamos, de la importancia de un sistema informático, de un sistema adecuado de documentación para todos sus procesos y para todas las colecciones del jardín botánico y en general, bueno, de todo lo que tiene que ver con conservación. Entonces, definir una estrategia que es un factor crítico de éxito para llevar a cabo un sistema de documentación. Pienso yo que antes de cometer el error de vamos a comprar un software, vamos a comprar tantos tablets, vamos a comprar, bueno, primero, ¿para qué? Si lo necesitamos, bueno, vamos a documentar esto, o sea, todo de una manera, me parece que muy conceptual, antes de meternos a hacer unos gastos, de pronto, inversiones también que a veces se vuelven, que se compraron y no se volvieron a usar, también es un caso que puede suceder. Es imprescindible que el manejo de documentación se encuentre estrechamente ligado a los objetivos y actividades del banco. Obviamente, toda la información permite planificar, priorizar y desarrollar estrategias en torno a la conservación del germoplasma. Por otro lado, los datos de pasaporte, caracterización y evaluaciones agregan un valor a las colecciones y contribuyen a ampliar la base de conocimiento. O sea, todo el trabajo que ustedes hacen allí de caracterizar, de estar evaluando cada uno de los materiales, de conocer sus condiciones agroclimáticas y todo esto, amplía toda esta base de conocimiento obviamente, pero sería mucho más interesante si lo podemos llevar a un sistema que permita mantener esa información de una manera mucho más adecuada y que además en el tiempo se pueda ver y muchos usuarios puedan acceder a estos datos de igual manera. Bueno, entonces esta es como mi presentación ya final, pues muchísimas gracias.